Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domínguez, Nuevo Viaje a Ítaca. Bueno, vamos a seguir con Eric Fromm, con los objetos amorosos, que más o menos llega hasta la primera mitad del libro, aproximadamente, y habla de una cosa muy interesante, y es la bifurcación del tipo de amor, pero con respecto a la persona o a los objetos a los que tú proyectas el amor, que no son diferentes en sí mismos, sino que dependen del objeto amoroso. Esto lo dice en el primer epígrafe. El amor no es esencialmente una relación con una persona específica, es una característica, es una condicionalidad, es una capacidad de amar, es el amar al todo. Si una persona se ama solo a sí misma, o es egotista o egocentrista, amará más a una pareja, en el caso del amor erótico, porque hay diferentes tipos de amor, luego los desglosaremos, más que a todas las personas, porque el amor se divide en varios tipos de objetos. Pero lo que hay que ver aquí es que es una orientación que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, ¿vale? Dice Eric Fromm. Claro, hay que hacer matizaciones con respecto a tipos de amor. Por ejemplo, el amor de pareja ha cambiado muchas condicionantes que antes se observaban en la década de los 60-70 y ahora ha cambiado porque estamos en una diversificación de género que antes no existía o no se daba específicamente oficializada. No se aceptaba tal cual. Había que luchar por ello. Hay muchos movimientos reivindicativos que todavía siguen en boga y está muy bien, porque hay que llegar a la igualdad. Freud habla muchas veces de igualdad de amor. Con el amor fraternal se reduce a una especificidad de objeto amoroso, pero es el amor básico, el amor entre iguales. Amate a ti, ama al prójimo como a ti mismo, dice la Biblia, ¿no? Él utiliza muchos pasajes bíblicos para explicar, a modo de ejemplificación, muchas aseveraciones que él hace, muchas ideas. Entonces, decir que el amor es una orientación que se refiere a todos y no implica que no hay diferencias entre los diversos tipos de amor, sino que depende del objeto que se ama, o al que se proyecta el amor, o la confraternización. El amor fraternal es el fundamental, como ya hemos visto, por eso se entiende el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento. Esas 4 palabras las utilizará bastante. Las repito: responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento. Y se refieren a cada uno de los objetos amorosos como cualidades intrínsecas para desarrollar ese amor, esa capacidad incondicional del hombre, que, bueno, es intrínseca, solo que el hombre muchas veces no se da cuenta de ello. Y utiliza el amor de pareja como el amor único y exclusivo, como si no existiera un amor a los hermanos, como si no existiera un amor a la madre, un amor a los hijos, a los vecinos, al ser humano en general, filantropía, sino que piensa que ama más porque ama más a su pareja que a los demás. Y eso es un error, una falacia, dice él. Puede compararse esa actitud con la de un hombre que quiere pintar, pero que en lugar de recrearse en su creación, en su desarrollo del arte, de esa capacidad artística, espera a ese objeto amoroso que nunca aparece para expresar su capacidad para pintar. Y si no aparece el objeto, no puede. Pues en el amor utiliza también ese paralelismo, ocurre lo mismo. Entonces, el amor fraternal es el amor entre iguales, ¿de acuerdo? Pero sin duda, aun como iguales, no somos siempre iguales. Está el amor al necesitado. Es muy fácil amarse a uno mismo egoístamente, o pensar que es mejor amarse a uno mismo o mejor dar a los demás, en sentido contrario, disfóricamente, con la idea que acabo de expresar, amor a los demás sino a uno mismo. Es la misma falacia, pero al revés. Tanto en cuanto uno piensa que amar a sí mismo es egoísta o egocentrista o narcisista, es un error de interpretación. También es lo mismo pensar que es mejor amar a los demás y ceder parte de tu capacidad o de tu libertad para que los otros estén mejor que tú. Entonces, la necesidad de ayuda surge primero para comprender la necesidad del amor fraterno, el amor entre iguales o entre hermanos, visto desde una óptica espiritualista o metafísica, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces,
El amor al desvalido, al pobre y al desconocido es el que hace que tú puedas entender cómo puedes amar a los demás de forma igualatoria, equitativa, como si te amaras a ti mismo como un todo, como la totalidad, el uno, el ser, la capacidad del ser en uno, dice él, empleando esos términos. Amarnos de nuestra propia carne y sangre no es hazaña alguna. Es muy fácil, eso viene de los animales también, porque genotípicamente y fenotípicamente tenemos similitudes con los animales porque venimos de ellos, no hay que negarlo. Ya lo dijo Darwin, ¿no? O sea, no, eso no es una cosa negacionista que hay que negar, no es una cuestión negacionista. Pero el desvalido ama a su dueño, puesto que su vida depende de él, el niño ama a sus padres, dice textualmente, pues lo necesita. El amor solo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. Al igual que los animales aman a sus crías, los hombres aman a sus hijos y aman a los demás también. Pero eso es muy fácil, eso es una cosa que tenemos intrínseca por la propia naturaleza bondadosa del hombre. Natural, porque venimos de la naturaleza primitiva, aunque hemos desarrollado la razón y el raciocinio para desarrollar nuevas ideas y nuevos enfoques de vida y más complejización intelectual, artificiosidad muchas veces. Al tener compasión del desvalido, el hombre comienza a desarrollar amor a su hermano. Y al amarse a sí mismo, ama también al que necesita ayuda, al frágil e inseguro ser humano. Entonces, la compasión es una cosa que la Biblia despliega cuando dice: tú conoces el corazón del extranjero, dice el Antiguo Testamento, puesto que fuiste extranjero en la tierra de Egipto, por lo tanto ama al extranjero. Es lo mismo que decir que hay que amar al extranjero, la viuda, el huérfano y eventualmente el enemigo nacional, el egipcio y la edomita, decía la Biblia. Como un ejemplo paradigmático, ¿no? de recurso de autoritas, ¿no? La Biblia dice muchas cosas buenas también, aunque no seamos creyentes o no estamos afiliados o seamos feligreses de una doctrina. Luego hablaremos del amor a Dios. Luego viene el amor materno. Dicho ya queda aclarado ya el amor fraternal en qué consiste, básicamente, no voy a enrollar mucho tampoco. El amor materno, en un capítulo anterior desglosamos que existen dos tipos de amor, como conceptualidad. No como si dijéramos que el padre ama de una forma y la madre de otra, sino el concepto de amor materno y el amor paterno son dos ideas que conceptualmente indican un tipo de amor, un tipo de atracción hacia los hijos a los padres y los padres a los hijos respecto al género, pero que es un concepto, es un arquetipo, ¿vale? Entonces, el amor materno es una afirmación incondicional. La madre ama incondicionalmente al niño. Es una cuestión muchas veces biologista, ahora ya no tanto, porque se puede adoptar a los hijos. Ya dije que había que hacer algunas distinciones y matizaciones con respecto a lo que dice Fromm. Pero básicamente la idea viene a ser que el amor materno es el amor por la madre tierra y que el amor materno implica que todos nosotros seamos amados por igual por la madre tierra, por la madre. La madre asimismo, esto presenta un doble aspecto. Es una afirmación incondicional de la vida del niño, sus necesidades, el amor materno. Pero luego está el amor que desarrolla el crecimiento del niño. Al igual que dice Fromm del pasaje bíblico de Adán y Eva, o de la creación, mejor dicho, ¿no? Cuando Dios crea el mundo, lo crea en 7 días, según la parábola, y al 7º día dice, no se contenta con crearlo, sino que dice que esto es bueno. Pues también el amor materno y el amor paterno dicen esto es bueno. Solo que hay que hacer una distinción arquetípica. Primero existe el matriarcado, perdón. En la mayoría de las tribus primitivas tribales, el amor era matriarcal, el amor de la madre era la que se cuidaba del trabajo del campo, o en la división del trabajo hacía especificidades laborales, se dedicaba a la tierra, o iba por agua, o cuidaba al niño. Era, digamos, la prefectura de la comunidad. Luego ya se desarrolla el amor patriarcal a partir de una determinada época, ¿vale? Entonces, eso significa que el concepto de amar
cambia. Se convierte en el amor paterno en el amor de el padre al hijo porque le pone condiciones para ser aceptado. Y está la comparación entre los demás hijos. Eso es también un poco figurativo, ¿no? Para entenderlo es un ejemplo. Que los hijos están el favorito, luego están los demás, hay una comparación, el hijo tiene que conseguir el afecto del padre, ganárselo. En cambio, el amor de la madre es incondicional, porque no necesita ser aceptado, ya está aceptado incondicionalmente. En contraste con el amor fraternal y erótico que se dan entre iguales, la relación entre madre e hijos por su misma naturaleza de desigualdad. El hijo necesita a la madre, es un ser débil, dependiente, por su naturaleza fisiológica y biológica, pues claro, nace con una serie de faltas de desarrollo motrices, de inteligencia, de maduración de la inteligencia, etcétera, ¿no? Que la madre tiene que ocuparse de él y lo hace de una manera, es el amor más fácil y sencillo que existe. Porque cualquier madre tiene instinto de conservación e instinto maternal. Pero no se basa solo el amor de la madre al hijo con el instinto de conservación del hijo. Cuando la madre hace que el hijo crezca, porque luego la separatidad hará que el amor entre dos se separe. Sea uno al principio, madre e hijo, cuando está mamando, cuando está criándolo. Y luego la separatidad, y es que inevitable que exista una separatidad en el ser humano, por su propia condición, individualización de la sociedad también, muchas veces, pues hace que el hijo tenga que separarse de la madre y la madre tiene que aceptar esa separatidad. Eso sí que es amor verdadero también. En caso antagónico es la madre narcisista o la madre acaparadora y controladora. La madre, pues como Freud diría en términos freudianos, la madre castrante. Aquí cita muchas veces a Freud haciendo un poco de diferenciaciones con respecto a la teoría psicoanalítica, pero no vamos a entrar en ello tampoco porque no es lo más, digamos, relevante del libro. Pero bueno, es interesante ver que algunas cosas difieren. Yo no estaría muy de acuerdo, pero bueno, ya matizaremos algunas cosas también cuando aparezcan. Entonces, la mayoría de las mujeres desean tener hijos. La mayoría de las mujeres, hay mujeres que no. Claro, eso depende, porque el amor depende de la voluntad. Es una decisión. Si fuera solo sentimientos, se quedaría ahí en sentimientos y los sentimientos son volátiles, desaparecen. Pero luego está la voluntad y la decisión de mantener ese amor. Las madres hacen lo mismo. Al igual que el amor de pareja, hay una, digamos, intención de mantener ese amor, aunque en el amor de pareja sean dos seres diferentes que se unen, y el amor de la madre y el hijo son dos seres unidos que se separan, inevitablemente en ley de vida. Si bien aparecen con frecuencia motivaciones que probablemente son tan importantes y universales como las que podemos llamar la necesidad de trascendencia, el padre necesita trascender, como no es capaz de dar vida biológicamente al hijo, necesita crear instrumentalización e ideas, intelectualizar, enseñar, mostrar su rol de padre dando instrucciones. Eso también tiene que ver con el patriarcado. Él lo distingue mucho del matriarcado. Estamos en una época matriarcal del capitalismo también, ¿no? Es decir, esto ya viene de antes. No hay por qué negarlo. Pero el niño debe de crecer. Debe emerger del vientre de la madre, materno del pecho de la madre. Eventualmente debe convertirse en un ser humano completamente separado. Dice Fromm, la esencia misma del amor materno es cuidarse de que el niño crezca, y eso significa desear que el niño se separe de ella. Ahí radica la diferencia con el amor erótico. Aunque el amor erótico también es verdad que se basa mucho en la experiencia sexual de separatividad, cuando el deseo sexual es satisfecho, ambos se separan, y si no hay cariño por el medio y ternura, la Biblia también habla de ternura, con la capacidad de la justicia y el orden, en el ser humano la capacidad de amar a los demás con justicia y orden, pues si no existe ternura, el sexo no sirve para nada, más que para un deseo ególatra, satisfacción genital, por entendernos.
El amor maternal por el niño que crece, amor que no desea nada para sí, es quizá la forma de amor más difícil de lograr y la más engañosa, porque es muy fácil que la madre ame a su hijo, pero ¿qué pasa con la madre cuando el hijo evoluciona, se reeduca, cambia sus ideas por otras, consigue un trabajo, consigue un amor, se casa o no, o tiene pareja, o tiene relaciones sexuales con otras personas? La madre ya deja de ser el centro de atención del hijo. Entonces, esa capacidad de separarse del niño o del adolescente o del adulto, en este caso cuando ya es más madurativo, es muy importante que se desarrolle con equilibrio y no con sentimientos neuróticos, como diría Freud. Es una demostración de neurosis tanto el complejo de castración de la madre con respecto al hijo que lo controla, como la narcisista, que hace que en la fastuosidad se cree o se crea que el hijo es el centro del mundo y lo tiene que hacer a su imagen y semejanza, con sus propias ideas o darle lo que no ha tenido ella, etcétera, que también ocurre con el padre. Pero bueno, ya hemos visto que esos conceptos son más que nada arquetípicos y no nos referimos a individuos madre-padre, sino a arquetipos madre-padre, tipos de amor. Luego está el amor erótico. El amor fraterno es el amor entre hermanos, el amor materno es el amor por el desvalido, pero el amor erótico se refiere a una sola persona. En este caso, es la capacidad de que dos seres se unan buscando la libertad de uno del otro, y lo que suele ocurrir es que dos personas se unen mayoritariamente, hay excepciones, por supuesto, porque como diferentes personas hay en el mundo, que ya se conozcan, lleguen al agotamiento del conocimiento de ambos y busquen en otras parejas lo que ya han conseguido en la que tenían, que el amor se acabe. Pero ¿era ese verdadero amor? Dice Fromm. ¿O era un sentimiento egotista, ampliado? En primer lugar, dice, se lo confunde fácilmente con la experiencia explosiva de enamorarse. La atracción sexual o la atracción erótica o la atracción sensual hace que dos personas se unan, pero si no hay más barreras que superar y se conocen muy bien o en todo caso no se conocen nada, pues ya no hay más que explorar. Entonces buscan en otras parejas o en otros ámbitos lo que no consiguen con el amor de la pareja originaria o multiplicidad de parejas. Eso suele ocurrir a veces. Se llega a conocer a la persona amada también como a uno mismo, quizás será mejor decir tampoco. Dice, si la experiencia de la otra persona fuera más profunda, si se pudiera experimentar la infinitud de su personalidad, nunca nos resultaría tan familiar y el milagro de salvar las barreras podría renovarse a diario. Es como conocerse poco a poco todos los días y no llegar al límite. El deseo sexual tiende a la fusión, y no en modo alguno solo es un apetito físico, el alivio de una tensión penosa, pero sí que es verdad que para superar el sentimiento de separatividad se recurre a él, y se recurre de manera incorrecta o de manera desnaturalizada. El amor puede inspirar el deseo de unión sexual, en tal caso la relación física ya se libre de avidez, del deseo de conquistar o ser conquistado, pero está fundido con la ternura. Si no hay ternura en el deseo sexual, pues solamente hay el deseo de unión fisiológica, lo cual al acabar el orgasmo o al acabar la relación se crea un paréntesis de separatividad que se hace avergonzarse unos a otros o hace odiarse unos a otros o hace intentar controlarse unos a otros en las parejas, por ejemplo, y eso pues es para que uno se reconozca en sí mismo qué es lo que siente verdaderamente por la otra persona. Si siente ternura y siente el campo libre para que el otro decida por sí mismo, estamos hablando de amor y de ternura. La ternura es una cualidad intrínseca incuestionable para que exista amor de pareja y amor sexual al mismo tiempo, porque no se puede separar la sexualidad del amor. Entonces ya no estamos hablando de amor, dice Fromm.
En el amor erótico hay una exclusividad, eso ya lo hemos visto. El amar desde la esencia del ser y vivenciar a la otra persona en la esencia de su ser sería lo ideal. Todos somos parte de uno, todos somos uno, viene a decir, por resumir mucho. El amor a sí mismo es un error considerar que amarse a uno mismo es egocéntrico o ególatra o narcisista, porque somos seres humanos, como seres humanos también nos podemos amar a nosotros mismos tanto como a los demás. Entonces, si bien la aplicación del concepto del amor a diversos objetos no despierta objeciones, es creencia común que amar a los demás es una virtud y amarse a uno mismo un pecado. Eso ya lo decía Calvino, ¿vale? En su protestantismo, digamos, ¿no? El sentido calvinista del amor que lo califica de peste, según Fromm, parafraseando a Calvino. Y Freud también lo critica a él porque dice que el sentimiento de amor a sí mismo tiene que ver con la sublimación. Yo no estaría muy de acuerdo porque la vuelta de la libido hacia el propio ser. Sí, bueno, la libido, pero la libido es un concepto muy amplio, no solo genital, no solo sexual. La libido son las pulsiones, son los deseos. Y el eros y el tánatos también existen, como dijimos en una primera crítica en otro vídeo. Entonces, no sería un regreso narcisista el amor a sí mismo, no sería un pecado, como diría Calvino, no sería una peste. Sería el intento de conocerse a uno mismo desde parámetros que tienen que ver con desarrollar su propia identidad. Y no necesariamente tiene que ser narcisista. Bueno, yo ahí estaría un poco en desacuerdo. Amor y amor a sí mismos entonces excluyen mutuamente en ese sentido. Si el amor a sí mismo es malo, se sigue que la generosidad es virtuosa. Si el amor a sí mismo es bueno, se sigue que es narcisista esa persona. Y eso es un error, una falacia doble. Entonces, no solo los demás, sino nosotros mismos somos objeto de nuestros sentimientos y actitudes. Las actitudes para con los demás y para con nosotros mismos, lejos de ser contradictorias, son básicamente conjuntivas. Si tú te amas a ti mismo, amas a los demás. Es conjuntivo, es concordante, concuerda, no es incompatible. Bueno, ahora dejamos el amor a Dios para la próxima, porque por su complejización y por su extensión, para el próximo capítulo. Espero que os haya servido esto un poquito para interesaros por el libro, si no lo estás leyendo, y si lo estáis leyendo, pues llegar a conclusiones, si no las mías, las vuestras. Siempre os digo que seáis independientes a la hora de objetivizar ideas, asociaciones de ideas y llegar a conclusiones si llegáis a ellas desarrollando las vuestras propias. Pues un saludo y hasta la próxima. Chao.